La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les cuento que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, la AM, 105 punto en la frecuencia modulada, la FM, al Cono Sur. Todos un saludo para nuestros amigos de Villa El Salvador y toda esa zona que sabemos que la sintonía es total en todos los hogares de esta zona. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, un saludo para Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. De ahí tenemos también Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumac Estéreo, también AM Tagua nos ponen podcast, Radio Activa en Pasco, Radio Continental en Huanti, Radio San Valentín en Lampa. Todas estas emisoras retransmiten este programa. Bien, hoy día es 15 de febrero. Me recuerdan que la página web, también en la página web de Radio Santa Rosa estamos. Y bueno, me recuerdan también que los aplicativos móviles, también los aplicativos móviles. Bien, 15 de febrero del año 2021, ya estamos conectados con Rosa María. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los que nos escuchan en todo el Perú. Efectivamente, hoy es 15 de febrero, estamos en la mitad del verano. Pero antes de que me olvide, Abel, tenemos que leer la mención que nos corresponde hacer el día de hoy de nuestro auspiciador, que es la Universidad Católica, si me permiten un instante, luego pasar ya a nuestros temas del día, dado que, como decíamos con Abel antes de empezar el programa, ¿qué tal fin de semana? No nos han dejado descansar, ha sido un fin de semana repleto de noticias, tenemos 2 ministros renunciantes, un escándalo internacional, la cosa no es poca y vamos a tener que ir desmenuzándola, porque además no ha sido fácil, y eso también hay que decirlo, no ha sido fácil encontrar la información. La información nos ha sido muy esquiva, así que vamos a ir poco a poco. Pero primero, Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece sus programas de maestría y doctorados en diferentes áreas de especialización. Cierre de inscripciones 16 de febrero, mañana. Aprende para transformar tu mundo. Estudia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, a lo que íbamos. Estamos en la cresta de una ola, esperemos que sea la cresta y que baje, pero nadie lo sabe, de una ola de muerte y enfermedad espantosa en nuestro país. Todos los informes que tenemos son de personal médico exhausto que se ha pasado las últimas noches comunicando a las familias de los fallecidos que vayan a recoger a sus muertos, de familias haciendo cola para conseguir oxígeno en un estado de desesperación, o de familias que simplemente han decidido ni siquiera hacer la cola porque no tienen la plata para pagarlo. Y en medio de ese contexto tan duro, tan difícil, con tantos problemas sanitarios, porque ya en esta segunda ola creo que no hay nadie en el Perú que no haya tenido o tenga un familiar enfermo, y no hay nadie en el Perú que no tenga o haya tenido un familiar, un conocido, un amigo que haya muerto. Según el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, ya pasamos los 100.000 muertos. Entonces, en ese contexto, el escándalo de las vacunas o el vacunagate va bastante más allá del expresidente Vizcarra y se proyecta sobre este gobierno. Vamos a tratar de desmenuzar lo que sabemos a esta hora. Lamentablemente, la Universidad Cayetano Heredia ha dado la información a cuentagotas. Si la hubiera dado completa desde el principio, mucho se hubiera ahorrado en lamentaciones.
Hay una primera gran responsabilidad, la responsabilidad de transparentar información que siempre debió haber sido hecha pública, no parte de la información, toda la información debió haberse hecho pública. Ayer, en un informe de la República en la tarde y luego un reportaje muy completo de Anushka Buenaluca en Cuarto Poder, se estableció lo siguiente sobre el estudio, el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm en el Perú. Detalles desconocidos que ahora hacen sentido, porque el viernes pasado estábamos hablando, como yo les decía, de hipótesis, de escenarios, de escenario 1, escenario 2. Ahora ya las cosas tienen mucho más sentido en el contexto de lo que está pasando. Primer asunto, Sinopharm contrata, es una entidad privada, igual que la Universidad Cayetano Heredia, San Marcos no, pero contratan de manera privada el desarrollo de un ensayo clínico en el Perú. El Instituto Nacional de Salud es el ente rector del Estado peruano que fiscaliza ese ensayo. Pero el ensayo se realiza entre privados, ¿ok? Muy bien. El ensayo implica que 12.000 peruanos van a ser inoculados, no saben con qué. Y estas muestras llegan, ¿no es cierto?, desde China etiquetadas, sin que los médicos peruanos, los que dirigen el proyecto en el Perú, sepan a quién le ponen placebo y a quién le ponen la vacuna. Proyecto de vacuna en ese momento, experimental. 12.000 personas se inscriben, son inoculadas. Para, ¿no es cierto?, hacer este muestreo, llegan de China el lote completo de lo que se necesita de placebo y lo que se necesita de vacuna. ¿Ok? Muy bien. A esas personas se les hace análisis previos, se les hace una pequeña capacitación, se les indica qué es lo que esperan de ellas, se les hace un consentimiento informado y se les pone monitores a las 12.000 para seguir su desenvolvimiento durante muchos meses. Muy bien. Ese es el estudio clínico. Y ahí hay muchísima gente que voluntariamente ha dicho, yo soy voluntario. Yo soy voluntario y quiero que más personas me acompañen o quiero que otras personas se animen a hacer un voluntariado que es indispensable. Hay que estar muy agradecidos con esas personas, indispensable para que una vacuna pueda finalmente validarse, aprobarse y ponerse, ¿no es cierto?, a distribución. Entonces, muy bien, ese es el ensayo. El ensayo lo dirigen un grupo en Cayetano, un grupo en San Marcos, las facultades de medicina más prestigiosas del Perú. Muy bien. Esas facultades son las que se encargan, o sea, esas universidades, mejor dicho, a través de sus centros de investigación, son las que se encargan de sacar adelante este proyecto. Lo que no se dijo y no se entendía para nada, y no se entiende tampoco del primer comunicado del sábado en la noche de Cayetano, es que habían otros lotes que no eran parte del ensayo. El sábado en la noche, Cayetano Heredia dice, el señor Vizcarra no ha sido parte de este ensayo. Nada más. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo Michi lo vacunaron? O sea, el señor ha mentido. Ya, muy bien, clarísimo, mintió, no ha sido parte del ensayo. Pero, ¿qué le pusieron? Y ahí viene la parte de la historia, reitero, que se ha sabido ayer por la tarde. Conjuntamente con todo este material que ya viene etiquetado, ¿no es cierto?, ciego, para que ni el paciente ni el médico sabe quién está recibiendo qué. Doble ciego, se llama así. Ni el que lo administra ni el que lo recibe. Solo el que dirige el ensayo con estas etiquetas y estos códigos sabe quién es quién. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué se hace eso? Para que no haya sesgos. Muy bien. Aparte, como dicen en el Perú, muy aparte, la empresa farmacéutica china envía otro lote. Ahora sí, de la vacuna candidata, ya no con placebo. Ya no con placebo. Este lote dice, estas son vacunas candidatas. ¿Ok? Y manda una cantidad de vacunas suficientes
para inocular 2 veces, pues entran 2 veces, a 1.600 personas. ¿Ok? Personas, vamos a hablar del número de personas. Muy bien. 1.000 personas quedan en Cayetano. 600 en la embajada china. ¿Ok? O sea, vacunas suficientes para 600 personas en la embajada china. 1.000 vacunas suficientes para 1.000 personas, es decir, 2.000 dosis, en Cayetano. ¿Para qué? Porque siempre en un estudio donde vas a monitorear a 12.000 personas, hay un equipo de investigación. Y por protocolo, los que es voluntario, no es obligatorio, los que deseen del equipo inocularse con la vacuna fuera de estudio para su protección, porque creen en la vacuna, porque creen que va a funcionar, se pueden inocular. ¿Ok? De acuerdo a la información, reitero, a cuentagotas que tenemos, aproximadamente unas 600 personas del equipo de investigación, que incluye todo, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, técnicos, digitadores, monitores, en fin, todos, unas 600 personas fueron vacunadas con ese lote de vacunas. Otras 400 personas, si es que no se ha gastado todo, de repente queda un remanente, habría que ver, han sido vacunadas a criterio del doctor Málaga que dirige el estudio. Y otras 600 en el Perú han sido vacunadas a criterio de la embajada china. Porque, como es obvio, la embajada china no tiene 600 trabajadores, ¿no? Puede haber vacunado a su personal, diplomático, administrativo, civil, etc. Y el resto puede haberlas repartido entre funcionarios públicos, colonia china, no lo sabemos. Ahora, ustedes dirán, bueno, las vacunas que trae Sinopharm a Perú, las distribuye la embajada china como ellos quieran. Sí y no, porque esa importación entra al Perú autorizada por el Instituto Nacional de Salud, en el marco, ¿no es cierto?, de un convenio para hacer un ensayo clínico, no para vacunar a los amigos de la embajada china, hasta donde sabemos. Porque si no, cada embajada en el Perú haría un convenio para traer las vacunas para su personal, supongo, ¿no? En fin, eso es aparte. Ahora vamos a lo crítico. De este lote, digamos, de 400 personas que se han vacunado, pueden estar los familiares, amigos, etcétera, de los médicos, qué sé yo. Pero lo que es grave es que estén funcionarios públicos. Y funcionarios públicos con poder de decisión. Y que no lo hagan transparente. Eso es lo más grave de todo. Si esta explicación que les estoy dando nos la daban en septiembre, y el señor Málaga decía, hemos decidido ofrecer a los ministros, viceministros, secretarios generales, directores generales, a los congresistas, más o menos consideramos que son como 500 personas o 300 personas, lo que fuera, puestos críticos en el Estado, seguramente lo hubiéramos debatido, hubiéramos dicho, oigan, más importantes son los médicos que están en las UCI, ¿no? ¿Por qué no vacunan a todos los intensivistas que están con la enfermedad encima todo el día? Pero por lo menos hubiera habido un debate. Acá se ha hecho todo en secreto, y mintiendo, una y otra vez. Y la mentira, lamentablemente, es una bola de nieve, porque para tapar una mentira tienes que decir 20 más. Entonces, claro, la bola de nieve es gigantesca. Ayer en la mañana, no, desde el sábado en la noche, cuando se anunció este comunicado, el primero de Cayetano, porque anoche Cayetano saca un segundo comunicado donde reafirma lo que les estoy contando, han pasado muchas cosas, ¿no es cierto? Primero, la ministra Massetti renunció, porque le estaban poniendo una moción de censura por delante y porque en realidad esa moción de censura probablemente a la luz de lo que sabemos hoy hubiera prosperado, porque los dos viceministros de salud se han vacunado. Los dos. Aparentemente sin conocimiento de la ministra Massetti, porque ella se presentó al Congreso y dijo, yo no sé nada. Y el protocolo estándar es que las personas que tienen nivel de decisión no pueden
recibir este tipo de material. No puede. Muy bien. Pero renunció. El doctor Oscar Ugarte ha anunciado ayer una investigación en 48 horas, la lista completa, no de los voluntarios, porque eso sí está protegido por el derecho a la intimidad, sino de estos funcionarios públicos que, valiéndose de su influencia, su poder, sus privilegios, han recibido indebidamente una vacuna. Son dos cosas distintas. Mucha gente me decía, ¿y el derecho a la intimidad? Claro, para los voluntarios que están dentro del marco de una protección establecida contractualmente. Pero estos otros, no. El presidente, presidencia del Consejo de Ministros, le pide a todos los ministros que digan si alguno se ha vacunado, y la ministra de Relaciones Exteriores le dice yo. Y eso sí, miren, si lo de Vizcarra es ética y penalmente muy reprobable, lo de la ministra Astete es un escándalo. ¿Por qué? Porque ella el 22 de enero estaba negociando con este laboratorio. Los funcionarios públicos no se llevan las muestras gratis y se las comen, ¿no es cierto? No se puede. Valiéndose de una posición de poder, ha obtenido un beneficio personal, a pesar de que no haya recibido la segunda dosis. O sea, todo mal, si quieren, todo mal. Anoche todos los ministros de este gobierno y del gobierno anterior han sacado declaraciones juradas señalando que no han recibido ninguna otra vacuna fuera de su vacunación, pues de la influenza, la neumonía, y que no han participado en ningún ensayo clínico. Pero faltan los congresistas. Faltan los congresistas, y sería bueno saber la lista de congresistas, o que cada bancada del día de hoy, son 9, saque una declaración jurada diciendo que los miembros de su bancada no han recibido absolutamente nada. Porque eso llama la atención. Y de verdad, Tabel, anoche las bancadas, que suelen ser muy gritonas, ¿no? Mudas. Todos los congresistas mudos. Esto empezó en el Congreso contra Vizcarra. Y ahora resulta que hay mucho más gente. ¿Dónde están los congresistas? Hay 3 teorías, esto sí ya está en nivel de especulación. Los que sí se vacunaron bajo la dirección del doctor Málaga en Cayetano, los que son, digamos, muy amigos de la embajada china, y otro grupo de congresistas que se ha dedicado a hacer turismo de vacunas. Tienen su plata, lo pueden hacer, ¿no es cierto? En realidad tienen nuestra plata, pero en fin. Pero empecemos como hemos empezado hoy. Estamos en una tercera ola donde están muriendo miles de peruanos. Miles de peruanos. Miren ustedes, párense en la puerta del colegio médico acá en Miraflores. Miren las fotos. Hay más de 300 médicos muertos. Si en octubre, se hubieran vacunado a todos los médicos intensivistas, que no deben pasar de 200 en el Perú en este momento, imagínense ustedes las vidas que se hubieran salvado, de personas que sí están en la primera línea. Solo vacunando a médicos que están en cuidados intensivos, nada más. Ya con eso, a nivel nacional, vacunadas a todos los médicos de cuidados intensivos que veían COVID. Hay un tema ético, sobre el cual el doctor Málaga va a tener que responder. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero hasta diciembre no estaba aprobada como vacuna. Y uno se la ponía a su cuenta y riesgo. Es verdad, pero la intención del gobierno peruano, la intención que se materializa posteriormente en el gobierno de Sagasti, era comprar esa vacuna. El hecho de que el Instituto Nacional de Salud permitiera que el ensayo se realice en el Perú era justamente para permitir tener una preferencia en la compra de la vacuna. Si el Perú, digamos, los voluntarios peruanos han aportado, ¿no es cierto?, su cuerpo para esto, es para que miles de peruanos, millones de peruanos tengan acceso a esta vacuna si es que resultaba positiva. Entonces había una intención de comprar, desde el primer minuto había una intención de comprar. Sinopharm es un proveedor del Estado peruano. Al margen de que la contratación con Cayetano o con San Marcos sea de carácter privado, como dice el comunicado de Cayetano, Sinopharm es un proveedor del Estado peruano. Entonces los funcionarios
públicos que, digamos, participan en esa negociación no pueden privilegiarse con los productos del proveedor. Es como el ABC. Según la información, hay unos 50 funcionarios vacunados, funcionarios de nivel administrativo, de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud. Lo sabremos en el transcurso del día, espero, o mañana, y ahí hay que hacer una clara distinción de aquellos médicos que eran parte del equipo, ¿no es cierto? Médicos, internos, administrativos, en fin, todo el equipo del doctor Mala y el equipo de San Marcos también, y todos los que en realidad han caído sobre estas vacunas en un sálvese quien pueda, que tiene consecuencias penales y consecuencias éticas. Creo que las consecuencias éticas no las tengo que explicar, ¿no es cierto? Son bien claras. Las consecuencias penales son diferentes dependiendo de qué funcionario tenía poder de decisión en qué momento y para comprar qué. Creo que a estas alturas la funcionaria que está severamente complicada es la ministra de Relaciones Exteriores, porque ella negocia la vacuna. Una vacuna que ya estaba aprobada. Y por más miedo que tenía de perder la vida, pues su miedo se lo tiene que aguantar igual que todos nosotros. Igual que todos los demás peruanos, porque no le toca. El caso del presidente Vizcarra tiene connotaciones éticas muy graves porque él ha mentido. No podría ser, como dice su comunicado, que le cause extrañeza no ser parte del ensayo. Creo que sabía perfectamente que no era parte del ensayo porque sabía que le estaban poniendo una vacuna en un placebo, como después dijo. Es un hombre inteligente y astuto, no creo que sea tan tonto de no darse cuenta de la diferencia. Y además, no tenía por qué ocultarlo si era parte de un ensayo. Al contrario, es muy peligroso que un presidente sea parte de un ensayo. Por eso no se hace en ninguna parte del mundo, porque el ensayo puede salir mal. Nadie se pone en esa circunstancia. El ensayo es justamente un ensayo para ver que todo salga bien. ¿Y si sale mal? Entonces, un presidente no puede ser parte de un ensayo. Cuando él se vacuna en octubre, ya la vacuna estaba muy avanzada y era claro que no tenía efectos secundarios y que podía ser utilizada. Y se la ofrecen de una manera tal que se hace todo este esquema de la manera clandestina. Ni siquiera se lo informa a sus ministros. Sus exministros han salido a decir que no sabían nada, que una vez lo comentó y los ministros, empezando por su presidente del Consejo de Ministros, le dijo: señor presidente, eso no es conveniente, porque usted es el presidente del país y no puede ponerse una vacuna que está en fase de experimentación. Y ahí terminó la conversación. Ha mentido mal. Problemas penales es posible también. Hay que ver en qué medida esto es tráfico de influencias. Hay que ver en qué medida es cohecho, colusión, que son los delitos que yo sí creo que se van a discutir en el caso de la ministra de Relaciones Exteriores. Esto va más allá de la frivolidad de decir: ay, bueno, estaba disponible y me la puse. No, esto es mucho más complicado que eso. Es bien complicado. Pero hay que agradecer anoche a Cuarto Poder, a la República en la tarde, que ahora tenemos un panorama mucho más claro. Quiero también, Abel, tomarme 2 minutos, que no debería, pero en fin, para responder a cientos de cuentas trolls, me imagino que enviadas por el señor Merino o sus amigos, no lo sé. A esta hora el señor Merino no ha pedido disculpas, ha dicho que yo me he vacunado como amiga, entre comillas, del señor Vizcarra, y digo entre comillas porque no soy su amiga, y todos nos estamos preguntando si él está vacunado. Nos gustaría saberlo, ¿no? Y creo que todo el Perú necesita saber también si el señor Merino está vacunado o no. Habida cuenta que estuvo 22 días en Estados Unidos, ¿no? Deberíamos saber. Pero en fin, quería responder una cosa. El viernes pasado me preguntaron 3 personas diferentes, y respondo a 3 en Twitter, sobre el tema de la vacuna y Vizcarra. Y yo he repetido, y reproducen solo una respuesta, no el hilo de las respuestas, que Vizcarra no se ha vacunado, porque eso es lo que él dice, y a eso hago referencia en los tweets anteriores. Él dice que no se ha vacunado, entonces tienes 3 posibilidades: o recibes placebo,
o recibes una vacuna que sí funciona, o recibes una vacuna que no funciona. Son las tres posibilidades de todo ensayo clínico. Por eso les ponía, ustedes están brutos, no entienden. Todo ensayo clínico, los 12.000 voluntarios se enfrentan a esa disyuntiva, o placebo, o una vacuna que no funciona. Y eso ha sido reproducido, sobre todo por apristas, fujimoristas, seguidores de Merino, en, ¿qué te digo? 1.000 reproducciones fácil, ¿eh? Fácil. Yo no sé por qué creen que yo tengo tanto poder. No lo tengo. Pero es sintomático que eso haya ocurrido el día de ayer. Y esta mañana de nuevo. Pero sintomático. Lo cual quiere decir que, bueno, estamos en campaña, ¿no? Eso está clarísimo. Estamos en una campaña. Pero que se están poniendo en riesgo dos cosas. La vacunación nacional, que hay que protegerla a como dé lugar. Hay que proteger la vacunación porque eso es lo que nos va a salvar de una tercera ola y no pasar lo que estamos pasando en estos días, y las elecciones. Y eso sí lo vengo diciendo desde la semana pasada. Golpe es golpe. Pueden hacer lo que quieran contra Vizcarra, contra sus seguidores, contra lo que ustedes quieran, contra su proyecto parlamentario, pero golpe es golpe. En el Perú, el señor Merino y todos sus golpistas dieron un golpe de Estado. Que el señor Vizcarra en octubre se haya puesto una vacuna no los hace mejores. El 9 de noviembre dieron un golpe de Estado. Eso fue lo que hicieron. Eso no cambia los hechos. Y no los va a cambiar en el próximo gobierno, no los va a cambiar nunca. Así hubieran sabido que el presidente Vizcarra había recibido una vacuna de manera clandestina, eso tampoco alcanza. Ellos saben perfectamente que los artículos de la Constitución que utilizaron no son aplicables. Dieron un golpe de Estado con el que van a tener que convivir durante todo el resto de su vida. Mientras tanto, estamos esperando que las bancadas, todas, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado, UPP, FREPAP, Podemos, saquen también sus declaraciones juradas diciendo que declaran bajo juramento que ningún miembro de su bancada ha recibido una vacuna del ensayo de Cayetano. A ver, pues. Y de repente nos vamos a llevar alguna sorpresa. Alguna. De repente no. Ahí no pasan esas cosas. Muy bien, Abel. ¿Tenemos tiempo o ya tenemos que ir a nuestra entrevista hoy? No, ya son las 8:30, tenemos que ir a nuestra entrevista. Así es, Rosa María. Lo que habría que decir, lo que tú has explicado que pasa en el Twitter, también pasa en el análisis, ¿no? Yo también, disculpen, pero acá también hemos empezado a bloquear porque hay gente muy malcriada y no entienden que lo que se hace es analizar, ¿no? Y tú cuando comentas son escenarios posibles, no son afirmaciones. Y así es que es una pena. Así es la pena, pero este programa se llama A Pensar Más. Eso implica que las personas que nos escuchan tienen que ser capaces de pensar en distintos escenarios a la vez. Sí. Eso es difícil. Yo entiendo que la educación a veces no ha sido la suficiente en primaria para lograr ese objetivo. Pero un niño bien educado en primaria puede comparar. Esto es así, y concluyo, ¿no es cierto? Esa es una línea de pensamiento que a veces, lamentablemente, por una precaria educación primaria, no se logra, ¿no es cierto? Y llegan a la vida adulta y no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Comparar es un poquito difícil para algunas personas en el pensamiento lógico. Para otras, imaginar situaciones alternativas también es dificilísimo. Cuando tú le dices a una persona, mira, hay dos caminos, o este, y se te queda mirando, entonces tú quieres que haga esto. No, son dos caminos, son tres caminos, y te vuelve a decir, tú quieres que haga esto porque fue lo primero que leyó, no puedes seguir discutiendo. Lamentablemente no puedes, porque no tiene pensamiento lógico. Entonces no te puedes seguir, estás perdiendo tu tiempo y ¿para qué? Es como la fe, siempre digo, ¿no? La gente que tiene creencias y basa sus conductas en solo sus creencias y no en la razón, no hay forma de discutir, porque es un acto de fe.
Y las fe son así, totales, son entregas absolutas, entonces ya no puedes discutir. Entonces está muy bien que Abel esté bloqueando a gente muy malcriada, porque no tiene por qué el pobre Abel y todos los que trabajan conmigo en Radio Santa Rosa amanecer cada mañana y ser insultados una y otra vez. Eso es inadmisible. Nosotros no tenemos la culpa de que ustedes no entiendan lo que decimos. Nosotros somos responsables por lo que decimos y somos responsables por lo que escribimos. Lo que ustedes entienden, ya de eso no podemos ser responsables. Es absolutamente imposible ser responsable de lo que una persona que no puede hacer una comparación o no puede imaginar escenarios alternativos puede hacer. Lamentablemente, las redes sociales tienen muchísimas ventajas, ¿no es cierto? Pero hay una democratización de la estupidez. Eso lo decía Humberto Eco, ¿no? Y lamentablemente esa democratización de la estupidez hace que nosotros tengamos que soportar cientos, si no miles de insultos. Ahora, hay que decir una cosa. Muchas de estas personas son contratadas. Esto parte de estrategias de campaña. Hay un grupo de personas que tienen 10, 20, 30, 40, 50 cuentas, entran a mi cuenta, entran a las cuentas del programa, entran a otras cuentas, a hacer exactamente lo mismo, de una manera compulsiva. Entonces, como no creo que haya tanto obsesivo compulsivo en el Perú, la gran mayoría son contratados para este fin. Y como son contratados para este fin, ya nadie les hace ningún caso ni los toman en serio, y nosotros tampoco. Lo único que hacemos es negarles el pase a nuestro programa, digamos, a la posibilidad de hacer comentarios. Pueden escuchar el programa, ¿no? Pero no pueden hacer comentarios dentro del Facebook del programa. Muy bien, Abel, nos vamos a la pausa, ahora sí. Rosa María, antes de ir a la pausa, ¿qué te pareció la última encuesta de Ipsos? No hemos comentado, tienes toda la razón. Bueno, parece ser que Forsyth decidió dejar de jugar al muertito porque anoche salió con Mávila en Cuarto Poder, ya era hora, porque lo que estamos viendo es justamente el resultado de una pésima campaña. O sea, si habla, le va pésimo. Entonces han decidido que no hable. No habla, le va peor. Entonces, bueno, ahí está su caída. Y anoche, la verdad es que, miren, yo no sé quién le está viendo imagen al señor Forsyth, pero necesita auxilio. O sea, tú tienes que parecer presidente. Así es. Ese es uno de los problemas más graves que tiene Forsyth. Sale con una gorrita, ¿no es cierto? O sea, es un patita, simpatiquísimo, bacán, pero tiene que parecer, pues, presidente, ¿no? Entonces alguien le tiene que poner un poco de formalidad. Un poco complicado. Creo que la entrevista de anoche no lo ayudó a nada a mejorar. Lo de Johnny es muy interesante, y hasta segundo, porque Johnny tiene una ventaja, y tiene montones de desventajas también. Tiene muchos años en esto. Johnny Lescano llegó al Congreso en el 2001. Yo me acuerdo que una de sus primeras entrevistas me las dio a mí. Y hizo de los temas de defensa del consumidor su plataforma, y le fue bien. Y hemos discrepado más o menos en todo, pero le fue bien. Y ha sido reelegido varias veces. Entonces, sí tiene un electorado propio, cultivado con algunas leyes populistas, que le han dado cierto prestigio en un pequeño electorado que lo puede hacer crecer con la marca de Acción Popular. El problema es que la lámpara la tiene encima de la cabeza. Y lo aplasta para abajo. Porque con Merino y sus amigos en la bancada, de los cuales Johnny Lescano no sabe qué hacer para, ¿no es cierto?, desterrarlos de su campaña, lo van a jalar hacia abajo de todas maneras. Y probablemente ese sea su cruz, pero está haciendo una buena campaña. ¿Por qué? Porque se ha corrido al centro. O sea, le está quitando votos a Verónica Mendoza por la izquierda, pero él en sus declaraciones se ha corrido al centro. Entonces habla de la libertad de empresa, de la economía social de mercado. Se ha pegado una buena corrida al centro, mientras Verónica Mendoza se ha quedado sola a la izquierda, y más bien parece ser, ahora vamos a conversar con uno de sus candidatos, que se ha radicalizado a la izquierda. Johnny se ha corrido al centro, pero jalando voto a la izquierda, cosa que Forsyth no puede hacer. Entonces, esto es como un partido de fútbol, metáfora futbolera.
tienes que estar bien parado en la cancha. Y ahorita el que está mejor parado en la cancha es Johnny Lescano. Y lo que estamos viendo es el resultado de esa parada en el imaginario popular. ¿Ok? Keiko Fujimori y Verónica empatando en el tercer lugar, pero de atrás, ¿no? No se mueven, hay que decirlo. No es que hayan caído y hayan subido. En realidad, ellas dos no se mueven. Pero ese parece ser su voto duro y nada más. Así que, hablando de los 4 primeros, cualquier cosa puede pasar. Lo demás, como dicen, es lo de menos, porque ya no juegan, pues, ¿no? Por ahora. Nada está dicho, ojo, ¿ah? Faltan 2 meses, menos de 2 meses ya. Pero 1 mes y 3 semanas. Alguien por el centro puede ir atropellando para quitarle el centro a Johnny. Pero está claro que tiene que ser un centro ligerito hacia la izquierda. Ese es el que va a entrar. Segunda vuelta, Lescano, Forsyth, no lo creo. Yo creo que Forsyth va a seguir bajando. Segunda vuelta, Lescano, Fujimori, es posible, y hemos visto ayer varias proyecciones de segundas vueltas, donde Keiko Fujimori no gana en ninguna. Hasta Verónica Mendoza le gana. Entonces, una segunda vuelta con Keiko Fujimori va a ser apetecible por todos. Y también una segunda vuelta con Verónica Mendoza puede ser apetecible por todos. Entonces, todavía hay mucho para caminar, pero sí es muy interesante los resultados preliminares. O sea, la conclusión es que hay uno que está haciendo bien su trabajo. Y ese uno es Johnny Lescano. El resto no está chambeando. No está encontrando su camino, vamos, porque puede estar chambeando mucho, pero no encuentra su camino. Y miren, menos del 4% a estas alturas no es para celebrar, ¿no? Hay gente que me decía, no, es que López le ha subido de 2 a 4. Claro, ha subido 100%, pero claro, está pues en la colita, ¿no? No, eso no funciona. Y probablemente López Aliaga le esté quitando votos a Keiko Fujimori. Y harta votación a Keiko Fujimori. Sobre todo en el nivel socioeconómico AB. Ahí le puede estar quitando votación. En fin, ahora sí, vamos a la pausa, Abel. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con nuestro invitado del día de hoy y mucha más información aquí en A Pensar Más. No se mueva de la sintonía. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepabu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Pasco, Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Emisoras que están transmitiendo A Pensar Más en diversos horarios. Rosa María, adelante, por favor. Efectivamente, Abel, hoy día es el turno de Juntos por el Perú y estamos con el candidato número 15, el señor Roberto Rodríguez Rabanal, que es además sociólogo, experto en gestión pública. Me han pasado algunos de sus datos biográficos, vamos a compartirlos. Experto en gestión pública, descentralización y desarrollo local, habiéndose desempeñado en diferentes gestiones municipales, en instancias del Poder Legislativo, ha asesorado a organizaciones sociales y vecinales, ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú y decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, y hoy es secretario nacional de organización de Juntos por el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Rodríguez Rabanal. ¿Algún aspecto biográfico que usted quisiera resaltar para que los electores conozcan mejor su trayectoria? Sí, muy buenos días. Antes de entrar al aspecto biográfico, quisiera hacer una mención importante. Hoy, 15 de febrero, se cumplen 29 años del asesinato de María Elena Moyano, con quien trabajé en la experiencia vinculada a la Federación de Mujeres y Comedores Populares, y en realidad este episodio tan lamentable, producto del terrorismo asesino de Sendero Luminoso, debe quedar en la memoria colectiva permanente. Y Juntos por el Perú tiene una posición equivalente al agua respecto a Sendero, que sería el aceite. Eso es lo primero. Respecto a mi biografía, brevemente,
Yo tengo una experiencia como gestor social. Empecé como presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica en la época de la dictadura militar, en una elección en la cual vencimos a Acción Popular, PPC, APRA, Opus Dei, con Francisco Tudela, Mauricio Mulder. Estuve en el paro nacional del 77, que permitió, a través de la Acción Popular y Ciudadana, que la dictadura se replegara, convocara a constituyentes y elecciones generales. En los años 80 estuve principalmente en la Fundación de Izquierda Unida con Alfonso Barrantes, cuando trabajé muy joven, y de asesor de lo que fueron las federaciones de pueblos jóvenes de entonces. En los años 90 trabajé vinculado al embrión de lo que ahora son las ollas comunes, comedores populares autogestionarios, vaso de leche, y siempre manteniendo una labor de docencia, de gestión pública con Andrade. Fui su gerente de participación vecinal, el último buen alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, y en la última etapa en representación institucional como decano del Colegio de Sociólogos y presidente de los colegios profesionales. Primera vez que un sociólogo accedía a ese cargo, elección democrática, un cargo que había sido hegemonizado por médicos, ingenieros y abogados. Y en ese proceso, en la lucha anticorrupción, los hermanitos, en fin, ¿no? Entonces, mi labor ha sido gestión social, gestión pública, la base académica profesional y mi participación política y mi compromiso social de siempre desde los 17 años. En el caso de la gestión de Susana Villarán, ¿tuvo alguna participación? Pedro Franqui me convocó para que asesore hospitales de solidaridad cuando empezó la gestión de Susana Villarán. Mi nombre había sido muy mencionado, dada la experiencia en la gestión pública local. Y Pedro lo sabe muy bien, él me comunicó a fines de marzo que había recibido un mensaje de la alta dirección en la cual me decía que yo no seguía. ¿Por qué? Porque había expresado determinados juicios críticos en los términos adecuados. Me quedé corto en relación a lo que vino después. Adiós, gracias. O sea que nunca llegó a trabajar. No, estuve los 3 primeros meses en Sí, por eso digo después. Y después cuestiones puntuales, lo cual no me llevó a no dejar de colaborar con los procesos tenidos, sobre todo a nivel vecinal, ¿no? Que es la labor que he tenido. Muy bien. Ahora, ¿es la primera vez que usted postula al Congreso? No, postulé el año 1990, hace 31 años. El otro día alguien habló de los electoreros. Yo me reí, ¿no? Esos electoreros que esperan 3 décadas, ¿no? Con la izquierda, en la época que ya se había dividido la izquierda. Y fui consciente que en la postulación fue una cuestión de acompañar. Fue mi compromiso con Alfonso Barrantes Lingán, de quien aprendí mucho, ¿no? Además, una anécdota de Alfonso Barrantes. En esa época, una vez me dijo, él trataba así, don Roberto, a pesar de su edad, quisiera que me represente en un debate en San Marcos. Yo fui, no me había dado los detalles. Yo llego al salón de grados repleto, pero 70 o 60 personas gritando desaforadamente. Eran los de Sendero. ¿Quiénes debatieron ahí? Una cuarta persona que no me acuerdo su nombre, que no lo dejaron hablar. Miguel Rincón, que está cumpliendo cadena perpetua. Sendero no lo dejó hablar. Después Alfredo Crespo, abogado de Guzmán, secretario general del Movadef, que muy suelto de huesos dijo, como los otros no han utilizado su tiempo, yo utilizo 45. Y habló 45 minutos en la época que se paseaban como Pedro en su casa. Yo me decía, Roberto, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque tienes que hablar. Me acordaba de mi papá. Y utilicé el método matemático. En las consignas, cuando uno grita seguido, hay un periodo de 5 segundos. Pasa el tiempo, se van cansando 9 segundos. Como misión imposible. Roberto, tienes 8 segundos. ¿Y qué hice? Me pegué el micro, levanté la voz, dije, el doctor Abimael Guzmán, todo el mundo sorprendido. Al final me callaron, me dijeron reformista. El doctor Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo. Hablé
tomé aliento y dije, esa posición está totalmente equivocada, y los estudiantes se pararon a aplaudir. Un debate fuerte con Crespo, me mandó una mirada que no fue de lucha ideológica, 200 estudiantes me acompañaron para salir, me pidieron la clásica con Pero Roberto, la próxima en letras, la próxima economía, ya. Llamé a lo del tercio estudiantil a mi casa 2 días después, le dije, yo estoy dispuesto a debatir, siempre doy la cara. Una sola pregunta, ¿ustedes garantizan mi vida? Porque recordaba la mirada de Crespo, me dijeron que no. 6 años no pisé San Marcos, Rosa María, si hubiera pisado probablemente no estaría pisando mi pequeña salita en casa y no estaría contando esta anécdota. Después conversé con don Alfonso, ya nos reímos y me dijo, bueno, hay que ser valiente, don Roberto, me dijo, bueno, hay que estudiar. Y acá continúo, acá continúo. Hay muchos que me están preguntando cuántos años tiene. Yo tengo 68 años con juventud acumulada. Claro, pero es una lista, la de Verónica Mendoza, muy joven. ¿Se siente usted un poco solo? No, por ejemplo, hay personas como Grace Vaquerizo, con quienes compartimos la Comisión Política de Nuevo Perú, con Lucía Albites, que es mi colega, igualmente, con Sigrid hemos estado en una actividad en Villa El Salvador, con Evelyn hemos estado en Lima Sur, Lima Norte. Pero todos podrían ser sus hijos. Compartido. Toda la vida he interactuado con distintos sectores, no me creo más diciendo tengo tal experiencia y no me creo menos por decir tengo tal edad. Por eso digo, estoy con juventud acumulada, con buenas vibras, con mucho punche y buscar complementar un equipo, ¿no? Es eso, además entiendo que la convocatoria que me hizo Verónica y me eligieron para secretario nacional de organización es reconocimiento a una experiencia y saberes para formar parte de un equipo. Es eso. Ahora, como secretario nacional de organización, usted es el responsable de darle una identidad, digamos, al partido, inscribirlo en el registro de organizaciones políticas. ¿Qué pasó? Bueno, yo asumí la responsabilidad en el mes de septiembre, hace poco. Sí, no había estado. Además, un paréntesis, yo estoy comprometido con Nuevo Perú de Tiempo, pero cuando asumí la representación institucional en el Consejo Nacional de Decanos, además era titular en el Acuerdo Nacional, pedí licencia. Y la expliqué para evitar cualquier tipo de... Hemos compartido diferentes espacios democráticos en esa ley. En cuanto a la inscripción, lo que puedo decir es que en la última etapa, en medio de la pandemia, le dimos la acelerada con un equipo de la Comisión de Inscripción, Tito Prado, el equipo legal, los comités. Se ha pasado la primera etapa ya de la presentación del expediente, del número mínimo de militantes y el número mínimo de comités. No son solo comités en 20, sino en 22 lugares del país. Y siguen siendo los comités, estamos en la tercera etapa que va a ser de fiscalización. El equipo legal ya está viendo el detalle ahora, ya la labor organizacional, vamos a ver en los correctivos que tuviera que hacer, estamos atentos, alerta, y estoy convencido que va a ser el primer partido que se inscriba con la nueva ley. En medio de la pandemia, que ha sido bien complicado, porque nos negaron el pedido de que sea válida la ficha virtual, cuando todo se hacía virtual. Pero, en fin, hay que dar. Ahora, en el campo ya de su posicionamiento dentro de la campaña, usted es sociólogo, parecía, yo decía que Verónica Mendoza era fija en la segunda vuelta porque a la izquierda corría sola, ¿no? O sea, descartando el FREPAP, la democracia directa, RUNA, Perú Libre, Verónica Mendoza venía sola por el lado de izquierda y sin embargo Johnny Lezcano parece estar quitándole el voto justamente de izquierda o centroizquierda. ¿Qué van a hacer? ¿Correrse al centro? ¿Radicalizarse a la izquierda? Tienen que tomar decisiones muy difíciles en las próximas semanas. ¿Cuál debería ser el posicionamiento de la propuesta Verónica Mendoza? Bueno, estamos haciendo camino, el resultado de la última encuesta de Ipsos, en términos generales se asemeja a un cuádruple empate, eso es lo primero. Lo segundo, no vamos a negar que el avance que ha tenido Lezcano ha llamado la atención. Ahora, desde nuestra postura, yo diría 3, 4 cosas, ¿no?
La primera, vamos a mantener la identidad de la propuesta de cambios profundos, de institucionalidad democrática. Además, no quiero hablar del escano, hablemos de Acción Popular, de un partido que es el partido golpista, y cuando hablo del escano o de Acción Popular, no voy a referirme pues a la página 11 del primer gobierno o la quema de libros de Albo Orlandini, ni al segundo gobierno, el gabinete Ulloa Kuczynski, por ejemplo, y los Lobe. Ahora, Acción Popular es un partido golpista que tiene el tipo de posición que todos conocemos en el Congreso y que al mismo tiempo no da la talla. Ahora bien, nuestra postura va a seguir siendo, en medio de las limitaciones de la pandemia, con Verónica, seguir recorriendo el país, seguir explicando nuestras propuestas de salud, educación como derechos fundamentales, de una convocatoria a clases populares y medias, de señalar de que el empresariado nacional es muy importante, de que tiene que haber condiciones de desarrollo con ordenamiento territorial, y al mismo tiempo en el camino vamos a abrir el debate. Y en caso del sur, del centro del país, del mundo andino, vamos a poner el énfasis en lo que significa el factor intercultural, el factor agricultura familiar, comunitaria, y ahí nos vamos a ver en la cancha. Todavía el partido se está jugando y falta bastante pan por rebanar, ¿no? Vamos paso a paso. Así es. Ahora, entre las propuestas que me envía su equipo, ustedes señalan, y lo ha dicho Verónica Mendoza, una nueva constitución, pero lo que añaden es para acabar con los privilegios de los grupos de poder económico. ¿Qué privilegios para los grupos de poder económico están en la Constitución del 93? ¿Podría señalarnos algunos? Y antes de eso, una pequeña precisión. La nueva Constitución debe ser resultado de un gran pacto social, ciudadano y político. Eso es lo primero. O sea, no va a ser la Constitución, no sería la Constitución de Verónica ni de Juntos por el Perú ni la izquierda. Sería un absurdo, y eso lo dejamos claro. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahora hemos identificado en la propia campaña que hay hasta 8 partidos que plantean nueva Constitución. Y todos, salvo el fujimorismo, hablan de reformas constitucionales. Hace un año, Rosa María, eso era impensable. La realidad marcaba una... Ok, pero le digo, muchos partidos quieren reforma constitucional para poner pena de muerte a los violadores, por ejemplo, para hacer un gobierno mucho más autoritario. No están pensando en una democratización, no, quieren mano dura, quieren penas de muerte, quieren otro tipo de razones. Y la otra cuestión es cómo hacer un pacto, un gran pacto social y nacional, si nuestros representados en el Congreso, en este y en el anterior, no se ponen de acuerdo ni siquiera para sostener a un presidente en el tiempo. O sea, no tenemos ni siquiera los pactos más fundamentales de la vida cotidiana. ¿Vamos a tener un pacto en una constitución? ¿Ustedes creen que eso es realista? Creo que si el pacto lo reducimos al ámbito político, va a quedar ahí. Pero lo que requerimos es un pacto social y ciudadano. Quiero poner un ejemplo. Yo he sido miembro titular del Acuerdo Nacional durante 3 años y hemos coexistido con la CONFIEP, la CGTP, la Conferencia Episcopal, el Concilio Evangélico, y algo me quedó claro. El nivel de representatividad ahí no era del nuevo rostro social del Perú. Ahí no estaban los micro, pequeños empresarios, no estaban las mujeres, no estaban los jóvenes. Entonces, por lo tanto, el nuevo pacto tiene que involucrar a los distintos sectores, más aún en un país como el nuestro, que no tiene un sistema de partidos como tal. El último fue el de los años 80, que Fujimori y el senderismo se lo tiraron abajo. El Perú tiene superávit de caudillos y déficit de líderes. No es casualidad que el primer partido se fundó 50 años después de la independencia, el Partido Civilista de Manuel Pardo. Pero ¿a dónde voy? Vamos a abrir la cancha para buscar un pacto político, social, institucional, con los distintos niveles, con los gremios de los empresarios, de los trabajadores y con la expresión de la micro, pequeña empresa y de las distintas fuerzas regionales, que en buena medida marcan la dinámica nacional. Y cuando decía, y en relación a la mano dura no estamos planteando la pena de muerte, pero la mano dura tiene que ser, por ejemplo, en relación a estas abusivas exoneraciones tributarias. No negamos que en algún caso se pueda dar
pero inclusive en el caso del campo, que quisieron extenderla hasta el 2031, es como el niñito que está manejando su bicicleta de 4 ruedas. Le quitan las dos y se le da el empujón con las 2 ruedas. Pero no, le vas a decir, oye, hasta los 20 años voy a hacer eso, ni hablar. Eso tiene que ver. Estamos completamente de acuerdo. Las exoneraciones tributarias más bien siempre le han gustado a la izquierda y no a los liberales, pero hay una cosa rara. Por ejemplo, ustedes le quitarían bueno, ¿ustedes le quitarían las exoneraciones tributarias a la selva peruana? Mire, en el caso de las exoneraciones tributarias distingo. Uno, el caso de la gran empresa minera, que ya han recibido bastante y se les han devuelto impuestos en muchos miles de millones. El caso de la agroexplotación, quiero llamarle ahí, y el caso yo sé que ustedes tienen una obsesión contra la minería. Yo sé que ustedes tienen una obsesión contra la minería, pero no hay ninguna exoneración tributaria contra la minería. Ninguna. Le hablo de selva, de la Amazonía. La Amazonía tiene exoneración. Yo creo que hay que ver espacios macro regionales a considerar, y la selva requeriría un tratamiento que hay que dialogarlo. Hay que dialogarlo porque, primero, es la zona más extensa del territorio nacional. Segundo, el Perú es entre los casi 200 países que hay en el mundo, está entre los 5 más megadiversos, con un patrimonio natural enorme, forestal, la diversidad de especies de fauna, de flora, zonas de vida. Todo ello es una reserva estratégica y un factor de geodesarrollo. Discutamos un plan en torno a eso. Entonces no tocarían las exoneraciones en selva. Se lo pregunto porque cada vez que alguien quiere tocarlas, hay un paro en selva. Entonces no tocarían las exoneraciones en selva. Pero más allá de decir tocar o no tocar, yo soy de los que creo toro por las astas. Hay que discutir con las organizaciones vivas de la selva qué hacer, el desarrollo amazónico. Y dentro de ello, además, se ha planteado un gabinete de desarrollo rural, que es fundamental, para que contribuya a superar las brechas ciudad-campo, que en educación, muy bien. Entonces, los privilegios de los grupos de poder económico, según usted, son, no me quedó claro, exoneraciones tributarias ¿a quién? Yo no conozco ninguna. Salvo la de la agroexportación. El tema de los contratos ley, que en realidad... Muy bien. Los contratos son ley entre las partes desde el derecho romano, pacta sunt servanda. Ustedes no creen en eso, ustedes creen que el contrato, el Estado unilateralmente lo puede cambiar. No es que sea blanco o negro. Es blanco y negro. No, el punto tiene que ser revisado, porque lo que se ha venido diciendo es que a los contratos ley no se los toca ni con el pétalo de una rosa. No, pues, sentémonos, discutamos, revisemos, cambiemos lo que hay que cambiar. Y si hay algunas cosas que podrían seguir, seguirán. El sentido del cambio de Constitución, me lo preguntaron en otra entrevista, ¿quieren cambiar el 100% de la Constitución? No, se quiere ver primero el enfoque, que sea un enfoque no a favor de monopolios o oligopolios, porque hay una cuestión declarativa de libre competencia. Pero una pregunta, porque hemos estado hablando de historia. Pero no la concepción. Hemos estado hablando de historia durante esta entrevista, de procesos históricos. Quería preguntarle, ¿qué le parece la Constitución del 79? Mire, la Constitución del 79, en relación a la cual algunos consideran que debe volverse, no. Respondió a un momento histórico. Ahora estamos en otro momento histórico. Pero le cuento que histórica, pero le explico. Cuando a la izquierda no le gustan las constituciones, no las firma. La Constitución del 79, la izquierda no la firmó. La del 79 no se la firmó, ¿cierto? Yo recuerdo en las propias movilizaciones que hubo, se señaló eso. Pero lo que les quiero decir es que una constitución no puede ponerse por delante respecto a lo que son las necesidades del país en tanto respuesta y un proyecto de desarrollo nacional. Es al revés. En función de un proyecto de desarrollo nacional, del ordenamiento territorial, de la zonificación económica y ecológica, de la necesidad de articular los 3 niveles de gobierno, de expandir los derechos, no solo
civiles, políticos, sino económicos, sociales, ambientales, en función de esa mirada de transparencia, es que tiene que redefinirse y formularse la Constitución. La frase que utilizan mucho en la izquierda, ordenamiento territorial, quiere decir prohibición de la minería. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué no lo dicen abiertamente? Porque no es así, y lo explico brevemente. Yo tuve oportunidad de trabajar en la gerencia de capacitación y asistencia técnica y también de los gobiernos locales del entonces Consejo Nacional de Descentralización. Y recorrí casi todo el país. Y algo que me quedaba claro es lo siguiente. ¿Qué significa el ordenamiento territorial vinculado a la zonificación económica y ecológica? Primero, que hay un plan. Mala palabra para algunos, planificación, oh, terrible. Tiene que haber planificación que va más allá de ideologías, en primer lugar. Y ese plan de ordenamiento territorial ligado a la zonificación económica y ecológica significa, ¿saben qué? La minería tiene este espacio territorial, la agricultura la agroindustria en petróleo tal, esta es zona turística, obviamente el mar de pesca, etcétera. Y eso significa, no te entrometas en este espacio territorial, no me pisotees. Minería, yo creo que sí. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, en Antamina, cuando fui asesor de la Municipalidad de San Marcos, una pequeña anécdota. El alcalde de entonces me dijo que por cierto, poco después apareció muerto en circunstancias extrañas, me dijo, anda a la reunión con Antamina. ¿Y Antamina qué concepción tenía? Antamina quiere esto y se hace. Y yo le dije lo siguiente, este es el plan de desarrollo local concertado y ahí, dentro de ese marco, se ubica el rol de la empresa privada. Se amargaron. O sea, ¿qué cosa es primero? En nombre de su poder económico, querían imponer el conjunto de actividades y se tiraron abajo la agricultura en buena medida y generaron una situación cultural que en la población, cuando se le planteó un plan de reforestación, dijeron no, mejor barremos las calles. Eran 16 manzanas. Bueno, en el marco de este ordenamiento territorial, donde según usted no pueden convivir dos actividades económicas, lo cual es bastante extraño porque la agricultura convive con la minería. Sí, me dijo, cada uno con lo suyo y que nadie se meta en el otro. Pero en algún espacio pueden convivir dos o tres. Lo que cuando digo, ¿qué cosa significa convivir? Vivir armónicamente. Si nos ponemos de acuerdo que en este mismo espacio, este es tu escritorio, este es tu cuarto, este es el baño, muy bien, pero si te metes desde el baño a tu cuarto sin pedirme permiso y sin haber dialogado, eso está mal, ¿no? Señor Rodríguez Rabanal, ¿no cree usted que las comunidades en el Perú han utilizado el discurso ambiental que muchas ONGs de izquierda les han dado, pero que en realidad sus intereses son otros? O sea, lo que quieren es plata. Es decir, que la empresa minera les deje a ellos, no a la municipalidad, no al gobierno regional, no al canon, no, a cada uno individualmente algo de plata. Y que eso es lo que está pasando en todos los conflictos sociales. ¿No cree que hay eso y que ustedes tienen una visión un poco romántica, un locus amenus rural, que ya para la mayoría de las comunidades afectadas por la minería lo que quieren es que a cada uno le indemnicen con dinero? Hay diferentes expresiones. Yo he tenido oportunidad de estar en Apurímac, donde está la Bambas, inclusive dicté un curso a nivel de los funcionarios del gobierno regional. He tenido oportunidad de estar en la zona ayánica, en la selva central, de Chipivos en Ucayali, de Aguajún en San Martín, e igualmente en Cajamarca, Huancas, y me queda claro lo siguiente. Lo primero, quieren mantener su identidad dentro de su territorio. Es algo así como un intruso entró y poco más y me bota. Y obviamente, como me arrincona, me obliga a buscar negociar algunas cosas. No es porque lo quieran, sino porque han sido arrinconados. Lo digo como testimonio de parte porque he estado ahí en diferentes momentos. Y por lo tanto buscan más bienestar, buscan progreso, y en ese marco también hay negociación con las empresas. Y este tema creo que debería ser materia de un diálogo en el cual el Estado, el gobierno local, regional, nacional, entre la empresa y las comunidades. Yo no creo que sea
romanticismo, es un tema de derechos. Y ojo, el Perú es un país diverso culturalmente y en todos los lugares hay raíces, historias que no necesariamente son iguales, pero la gente busca participar. Yo creo que eso es algo fundamental y es algo que casi no hay, casi no hay. ¿Qué le puede decir a aquellos que le dicen el programa social de Verónica Mendoza es muy bueno, su tema de compromiso con los derechos de las minorías, muy bien, pero es la parte económica la que luego de esta recesión no se la podemos confiar? La parte económica no está para experimentos y Verónica Mendoza es una persona que dice ahora que sí está a favor de las empresas, pero es básicamente una persona que no cree en la estabilidad de los contratos, que no cree en el libre mercado, que no es una persona que va a propiciar la inversión, la gran inversión nacional, para otro momento mejor, pero no para ahora. ¿Qué le dice a ese votante? Bueno, lo primero, yo no tanto hablo del votante, sino quienes están con ese mensaje son los que lo han hecho mal durante este tiempo. Y hablemos de los grupos económicos vinculados a Confier. ¿Cuál es el gran logro de un crecimiento económico sostenido? Que llegó la pandemia y puso al desnudo la precariedad del sistema de salud. Además que en plena pandemia, qué bárbaro, el Grupo Rodríguez Pastor y su monopolio de boticas, desapareció los medicamentos y después reaparecieron a precios exorbitantes. En el caso del oligopolio del oxígeno, que nos han agarrado a cachetadas. Entonces, ¿qué ejemplo de gestión para desarrollo es eso? Por lo tanto, hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en relación a tres aspectos. Uno, poner por delante derechos fundamentales como la educación y salud. Ningún país en el mundo ha logrado desarrollarse si no ha puesto el énfasis en salud y en educación. Y en educación especialmente, que ha sido dejada de lado. El hecho de que existan estas universidades truchas, que ha sido producto de la casualidad, los Acuña, los Luna, es producto del decreto 882 de Fujimori y de la Constitución del 93. No aparecieron en el aire. Usted señala justamente en su propuesta que van a derogar la posibilidad que existan universidades privadas con fines de lucro, ¿eso es verdad? ¿Van a eliminarlas? Distingamos dos cosas. Educación pública, eje, uno. Dos, la actividad privada educativa continúa, pero lo que tiene fines de lucro y que ha dado lugar a tanta mediocridad académica ahí, habrá que dialogar con aquellos que quieran... pero digamos, pero las leyes, señor Rodríguez Rabanal, si no tiene una propuesta, tiene una propuesta, y acá dice que van a derogar ese modelo. O sea, la César Vallejo cerraría, la UPC cerraría, la UTP, todas cerrarían. No estamos diciendo cerrar ahora. Primero, las no licenciadas con el 882. Eso ya acabó. Eso queda claro. En el otro caso, tendrá que redefinirse y habrá que dialogar los términos de su continuidad. No poner en mis palabras eso que la UPC, no estamos cerrando eso. Perdón. Discúlpeme, esto me lo ha mandado su equipo, no lo tengo yo, dice, derogatoria del decreto ley 882 para acabar con la mafia de universidades de lucro que han estafado a millones de jóvenes. Para usted las universidades de lucro son una mafia, incluso las licenciadas. Bueno, hago una distinción, precisión. Hay una esencia en relación a este tema que ha marcado esa pauta, pero aquellos que, dialogando, quieran redefinir los términos de su continuidad, bienvenido. La educación privada es también importante. Por ejemplo, el caso de Católica, Pacífico, Cayetano, entre otras, tiene su lugar. ¿Por qué no se han pasado a ser universidades con fines de lucro y funcionan bien? ¿Por qué las otras no pueden ubicarse en ese proceso? Creo que sí, y como parte de un cambio educativo. Entonces, en un gobierno de Verónica Mendoza no existirían universidades privadas con fines de lucro. Tal como están planteadas, evidentemente no existirían. Y las que quieran avanzar en el ámbito privado, que no es fines de lucro, evidentemente dialogaremos y avanzaremos. Eso es algo fundamental. Pero en ese proceso lo que hay que fortalecer sobre todo es la educación pública. La educación pública, en el caso de las universidades,
El año 97 eran 29 y 28, públicas y privadas. Habrá que crear más universidades públicas con el presupuesto adecuado en las regiones adecuadas, con un plan nacional. No es que cada quien lo crea porque sí, y con enfoques que permitan combinar la formación integral con la investigación. En el caso de la investigación, y ahí viene el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Perú está a la cola en inversión para el desarrollo. En lo que representa en toda América Latina, la producción del Perú es el 1%. Es vergonzoso. Y eso significa fortalecer la educación pública y la propia proyección social en las prácticas preprofesionales. Les pongo un ejemplo. Existen los planes locales y regionales de desarrollo concertado. ¿Por qué no incorporar a las universidades al aporte en la formulación y monitoreo del desarrollo económico, social, y ahí entre la San Cristóbal de Huamanga, la Universidad del Cusco, la Universidad del Centro, todas las de Lima? Eso sería un giro para un nuevo rol de la universidad, poniendo por delante la educación pública, y la educación privada continúa aportando, como es universidades como Católica, como Cayetano, con su posición tan firme frente al presidente Vizcarra respecto a la vacunación también. Es eso, ¿no? Esa es la mirada que tenemos de priorizar, y esto significa entenderla no como mercancía. Muy bien, Abel, ¿tenemos algunas? Sí, Abel, ¿tenemos algunas preguntas del público? Algunas preguntas. La primera es fue un golpe de Estado. A ver, se te escucha un poco mal. Y considerarlo así, que haría como los 5 congresistas golpistas. A ver, creo que no te escuchamos bien. Tenemos un momentito, ahí se escucha. Hoy se escucha mejor. No, pero le preguntábamos, y es una concretas, que si considera Rabanal un golpe de Estado y qué haría con los 105 congresistas. Así es. ¿Qué harían con los golpistas? ¿Tenemos algún...? Lo primero, fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado. No puede haber maquillaje en esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, los 105 congresistas, qué decirlo, pasan a agenda en el nuevo Congreso en lo que corresponde. Uno no puede hacer borrón y cuenta nueva, y tendrá que hacerse la denuncia correspondiente. Una posición tibia no ayuda a la democracia. Golpismo, golpe es golpe, de donde venga. Así como en la época de estudiante combatimos a la dictadura militar. Contra el autogolpe de Fujimori, ahora contra el golpe de Merino. Uno tiene que ser coherente. No es que hay golpes y golpes. Hay golpes en la vida tan fuertes. Sí sabemos, ¿no? Claro. Ahora, otras preguntas controvertidas, pero en su caso las conocemos, las respuestas, pero bueno es decirlas. Matrimonio de personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? A favor. Aborto. Sobre todo a partir del terapéutico, que hay tantos casos, y sobre todo esto tiene que estar ligado a una política de educación sexual en los colegios. El embarazo adolescente ha aumentado enormemente, hay que tenerlo en cuenta, como parte de la política. No lo sé, pero aborto en particular, ¿a favor? No. Sí. Y sobre todo, ¿para qué? Para evitar estos abortos clandestinos que tanto daño hacen. Siendo esto así, esto lo ubicamos como parte de los derechos en general en nuestro país, siendo los derechos fundamentales a la educación, a la salud, al agua, y ahora estamos incorporando el Internet. Hay derechos más de orden más general y hay derechos que involucran a poblaciones en mayor o menor medida. Pero los derechos son derechos. Muy bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Para usted Venezuela vive una dictadura? ¿El señor Maduro es un dictador? Nosotros apostamos por un régimen democrático, no vamos a seguir el camino de Venezuela, no vamos a seguir un proyecto de monoproducción, un proyecto autocrático que devenga en dictatorial. Apostamos por la democracia y un camino 100% peruano, con claridad.
En el tema de las pensiones, la ONP, la AFP, ¿tiene algún proyecto para modificar esto o está de acuerdo con lo propuesto con la señora Carmen Omonte? Bueno, dos cosas, ¿no? Creo que lo que hay que... Yo quisiera recordar algo. El año 2018 o el 19 se planteó un proyecto de reforma del sistema de pensiones y la respuesta fue por partes, ONP, AFP. Creo que hay que sentarse para buscar consensuar un proyecto de reforma del sistema de pensiones. Las AFPs nos ajustan el cuello y la ONP ha sido cualquier cosa, sobre todo han pagado una barbaridad de plata a estudios de abogados para cansar a las personas para no pagar. Y este tipo de salidas en relación a la ONP no termina de solucionar las cosas. Creo que amerita una discusión mayor de un nuevo sistema de pensiones. En el tema del señor Fujimori, ¿usted está de acuerdo con la liberación, el indulto al señor Fujimori? Definitivamente no. Y el de Antauro Humala, Igual. Cada quien debe cumplir su pena, como corresponde. No se puede medir con varas diferentes. Yo algo que quiero insistir mucho, empezando por Verónica Mendoza, hay que ser coherentes. Y eso debe valorar la gente, entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Podrán discrepar, pero la transparencia es fundamental. Es como el tema ahora de la vacuna, el señor Vizcarra, ¿no? Y conversando con personas me decían, si él hubiera dicho que se iba a vacunar, ya pues se vacunaba, pero nos engañó como nos ha engañado la ministra de Relaciones Exteriores. La mentira es una cuestión degradante y Fujimori fue una expresión de mentira. Toledo continuó con la mentira, Alan García prosiguió, Humala le dio mayor aliento, Kuczynski y Vizcarra. Hemos tenido un gobierno de mentirosos, gobiernos de mentirosos, y con un poder tras el trono, la CONFIEP, que los ha manejado como marionetas, que ha impuesto sus condiciones. Eso tiene que cambiar y requerimos un gobierno que, para empezar, gestione con la verdad, con transparencia, y sea eficaz en la prioridad vinculada a salud, educación, la agricultura y el tema de la diversificación productiva, que no hemos hablado, pero que resulta fundamental. Creo que el país se desindustrializó en los 80 y no hemos recuperado. Creo que ahí esto tiene que tratarse y se dialogará con la Sociedad Nacional de Industria, por ejemplo, sobre ese tema como actor y con los micro y pequeños industriales que existen en varios lados. Los parques industriales... ¿Usted cree, vamos a ver, ¿usted cree en las recetas de protección arancelaria a la industria local? Creo que, yo no creo en recetas, para empezar, pero como criterio incorporarlo hay que ir viendo los distintos casos. No, ese es el mercantilismo puro. No insisto en términos de blanco y negro, no lo veamos como una cuestión pura. ¿Por qué? Porque hay que ver las situaciones concretas y sobre todo ahora en términos de la pandemia. Yo creo que las formulaciones de planes de gobierno presentadas al Jurado Nacional de Elecciones es la mirada básica. Pero 28 de julio de este año empieza el gobierno de Verónica Mendoza. Si es que no hemos encarado el plan de protección social en respecto a la pandemia, la situación podría agravarse hacia adelante. Por lo tanto, no es casualidad que insistamos tanto en temas como de los bonos, el tema del gas medicinal, el apoyo a las ollas comunes, lo que significa pagarle a tiempo. No cree, mire, cuando ganó Ollanta Humala, al día siguiente que ganó, la bolsa de Lima tuvo que cerrar 3 días. Sí. Se paralizaron todas las inversiones del país. No fue hasta que nombró a Julio Velarde, presidente del BCR, que se calmaron en algo los actores económicos. Y no pudo levantar de ahí durante muchos años la sensación de que iba a estatizarlo todo y de que iba a no respetar los contratos, lo mismo que usted nos ha dicho ahora. ¿Usted cree que si gana Verónica Mendoza va a dar alguna señal a los mercados de que la empresa privada se va a respetar?
Porque ya anunció que Julio Velarde no sería su presidente del BCR. ¿Eh? Bueno, lo primero, no hay que endiosar a nadie. Cada quien tiene su rol, nadie es indispensable. Creo que todos somos necesarios, pero no indispensables. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, cuando hablamos, yo recuerdo haber estado en Andahuaylas, o en Puno, o en el caso de Piura, en Ayacucho, y se hablaba de la bolsa de valores, el trabajador, el agricultor, los mercados. Miraban, ¿qué es eso? Entonces, cuando hablamos de Perú, hay dos Perú después. Hay el Perú de un grupo económico que ha capturado el Estado desde el siglo XIX. Con el guano y el salitre hicieron lo que quisieron. Traicionaron en la guerra con Chile. Señor Rodríguez Rabanal, entonces para usted la bolsa de valores es irrelevante. No, no estoy diciendo, Rosa María, un método de diálogo no creo que sea el más adecuado. He señalado dos cosas. Uno, las opiniones de dignos ciudadanos y ciudadanas peruanas, que no son más y menos que los demás. Que Por no eso, tengan... pero para ellos son irrelevantes lo que sucede en la bolsa de valores de Lima. Hace menos. Y segundo, la bolsa cumple, pero de ahí a santificar que eso determina todo, no. Evidentemente en los mercados. La bolsa tiene un rol, pero de ahí a decir que salvo la bolsa, todo es ilusión. No nos vayamos a extremos. Le estoy explicando que ese indicador es un indicador de confianza. ¿Sí? Eso es lo que es un indicador de confianza. La confianza se destruyó. Tuvieron que cerrar varios días, 2 o 3 días, hasta que hubo, porque si no se caía todo. Y efectivamente, para un campesino puede ser irrelevante, pero no para alguien que vaya a invertir en el Perú. Y a usted le interesa traer la inversión al Perú, porque si no ese campesino no tiene a quién venderle su producto. Entonces hay una cadena productiva que favorece a ese campesino. Si no hay inversión, ese campesino no tiene a quién venderle nada. Entonces, la bolsa termina siendo relevante para un estadista. Tal vez no para y la señora Verónica Mendoza postula a ser presidenta del Perú. Entonces, la pregunta es, si la señora Verónica Mendoza llega al poder, ¿qué garantías da? Porque yo quisiera saber si en segunda vuelta, si imagínese usted postula contra Keiko Fujimori, va a haber una hoja de ruta a lo Humala, o van a perseverar en el mismo plan que tienen hasta el momento. Bueno, dos cosas. Lo primero, quiero recordar lo de Humala. Hubo un indicio de giro en el caso de Humala cuando anunció el nombramiento del señor Castilla, que había sido viceministro de Alan García, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y él allí dio el mensaje a los grupos de poder económico y al resto que había votado por él les dijo, chao. La gran transformación fue eso. A todos ustedes los votó. Yo no ocupé ningún cargo en el gobierno, voté por Humala, pero continué. Oiga, Verónica Mendoza era su congresista. Sí, Verónica Mendoza era su congresista. En ese sentido, el punto fundamental va por ahí. Y lo segundo, yo creo que ¿qué significa generar confianza en el Perú? Generar confianza, uno, pensando en las mayorías nacionales. Y para mí, generar confianza significa decirles, ¿saben qué? A partir del 28 de julio vamos a priorizar la educación y la salud como derechos humanos fundamentales. Vamos a poner el énfasis en la agricultura familiar y comunitaria. Vamos a generar aquello que no hizo ni García ni Kuczynski en su anunciado proyecto Agua para Todos y llevarlo a cabo. Vamos a empezar a superar la brecha digital en relación al Internet. Y al empresario nacional, ¿qué se le va a decir? Vengamos acá a dialogar para ver los términos de la inversión productiva. ¿Para qué se van a llevar? Si ustedes son nacionalistas, patriotas, ¿por qué se llevan su plata a paraísos fiscales? ¿Por qué critican al Estado y dicen los que viven de la teta del Estado cuando resultan siendo los grandes mamadores a través de exoneraciones tributarias, de elusión declarando menos o de no querer pagar impuestos, como el caso de los 9.200 millones de soles que tuvieron que llegar al Tribunal Constitucional, con Telefónica, LATAM de por medio? Eso es lo que tiene que cambiar,
para cambiar y transformar esta enorme desigualdad. Y cuando hemos dicho que somos pro inversión, es que tenemos... Esto no se lo cree nadie. Yo creo que sí, Rosa María. Lo que pasa es que la opinión de usted no la generalice. La palabra nadie hay que tener cuidado en el Perú. No se le diga a la gran mayoría que son don nadie. No, son peruanos y peruanas como usted y como yo. No son don nadie esas personas que tienen esperanza, que tienen expectativa, que han vivido... Señor Rabanal, usted está diciendo, y ahorita los trolls de Juntos por el Perú editan este video. Usted lo que está diciendo, pues es su especialidad, usted lo que está diciendo es que Juntos por el Perú tiene un programa que apuesta por la inversión, y ustedes no apuestan por la inversión, o sea, no, ustedes apuestan por otras cosas, que está muy bien, tienen todo el derecho, pero no hay nada que tranquilice o que genere confianza a un inversionista en todo su programa. No hay, pues, bueno, ojalá hubiera, pero no hay. Los inversionistas no solo son los que representan la CONFIEP con el 1%. Los inversionistas son el que tiene su pequeño negocio, el que ha hecho un esfuerzo en parque industrial, es el agricultor. Esa gran mayoría son inversionistas. Quitémonos de una vez por todas de la cabeza que inversionistas es igual a CONFIEP el 1%. Creo que todos en alguna medida también somos inversionistas en lo que hacemos. Y los peruanos somos inversionistas. Cuando invertimos en nuestra educación, estamos poniendo un cimiento hacia el futuro. Cuando peleamos porque la salud sea un derecho humano fundamental y no haga el negociado Rodríguez Pastor o el oxígeno, estamos diciendo que queremos un nuevo tipo de inversión, una inversión productiva que incluya innovación en ciencia y tecnología. Hablemos de inversión en su sentido pleno y cabal y no la minimicemos ni la reduzcamos a un aspecto. No, nos queda claro. Tampoco respecto a ese tema, ¿no? Yo creo claro, que no digo por usted, sino por muchos que lo hacen. Nos queda claro, nos tenemos que ir. Yo solamente le pido a sus seguidores en Juntos por el Perú que no editen este video y lo saquen de contexto, cosa que hacen cada vez que entrevisto a alguien de Juntos por el Perú. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abel, ya son las 9:30. 9:30, Rosa María, sí. Nos tenemos que retirar. Excedido largamente el tiempo del programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Muchísimas gracias. Contigo será hasta mañana también. Por mi parte, esto es todo por hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Mañana tenemos candidato presidencial, así es que no se vayan a perder el programa. Mañana tenemos candidato presidencial. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.